Las cargas no se crean ni se destruyen. Solamente se trasladan de un cuerpo a otro o de un lugar a otro en el interior del cuerpo. Las cargas con igual signo se repelen. Las cargas con distintos signos se atraen. En los metales hay muchos electrones libres. En esencia, los metales están formados por iones positivos dispuestos en un orden determinado, entre los cuales queda un espacio totalmente ocupado por electrones libres. Algunos ejemplos de conductores son aluminio, cobre, hierro, mercurio, níquel. Se le denomina aislante eléctrico al material con escasa conductividad eléctrica. Semiconductores. Es un material aislante que, cuando se le añaden ciertas sustancias o en un determinado contexto, se vuelve conductor. Esto quiere decir que, de acuerdo a determinados factores, el semiconductor actúa a modo de aislante o como conductor. En esta expresión K es la constante electrostática, se expresa con K igual 909 nm2. C2. Esto depende del medio en el que se encuentren las cargas. En este caso es el vacío. El valor de la carga del electrón es K igual 1, 6, 10, 19. C. Una carga eléctrica de un culombio es muy grande, luego suele utilizarse en microculombio. 1 mu C igual 16 C. Ejemplo. Calcula el valor de las fuerzas que ejercen dos cargas cuyos valores son 2, 10, 4 C y 0, 8, 10, 4 C, si se encuentran a una distancia de 2 centímetros. Solución. Siempre se debe pasar la distancia metros 2 centímetros. 1 m igual 0, 0,2 m 100 centímetros. Usamos la fórmula para hallar la fuerza. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Continuamos hablando sobre electricidad y magnetismo. En este video vamos a hablar sobre la carga eléctrica. Como sabemos, una de las interacciones fundamentales descritas por la física es la electricidad. La carga eléctrica, al igual que la masa, es una propiedad de la materia. Y la causa de los fenómenos asociados a la electricidad. En una palabra, toda materia tiene carga eléctrica. Desde hace muchos años, los seres humanos hemos observado fenómenos eléctricos. Por ejemplo, alrededor de unos 500 años antes de Cristo, los griegos observaron que al frotar piel con una resina fósil que hoy conocemos como ámbar y posteriormente acercar pequeños objetos livianos como semillas secas, estas eran atraídas hacia la piel. Hoy en día también es relativamente sencillo observar algunos fenómenos electrostáticos. Por ejemplo, si al retirarnos una prenda de vestir, esta hace chasquidos, o si después de peinar repetidamente nuestro cabello seco, acercamos al peine pequeños trozos de papel, estos son atraídos hacia el peine. Así, los fenómenos electrostáticos son la interacción de una carga eléctrica de un cuerpo a otro. En el caso de la ropa, de nuestro cuerpo hacia la prenda de vestir. En el caso del peine hacia los trozos de papel. Y en el caso de los griegos, de la piel hacia las semillas. La palabra electricidad proviene de una palabra griega, electrón, que no es más que con la que los griegos llamaban al ámbar. Un cuerpo eléctricamente neutro es aquel que tiene el mismo número de cargas positivas o protones y el mismo número de cargas negativas o electrones. Si este número llega a variar,
se dice que el cuerpo está electrizado. Vamos a representarlo gráficamente. Dijimos que el cuerpo debe tener el mismo número de cargas positivas que negativas. Si es así, este cuerpo es eléctricamente neutro. Ahora, si al interactuar dos cuerpos, uno de ellos pierde electrones, se dice que su carga es positiva. Si gana electrones o los recibe, entonces su carga es negativa. Así, la carga eléctrica, que vamos a describir con la letra minúscula Q, es el exceso o déficit de electrones que tiene un cuerpo con respecto a otro eléctricamente neutro. La carga neta es la suma algebraica de todas las cargas que posee un cuerpo. Así, Q permite cuantificar el estado de electrización de los cuerpos. La unidad mínima de carga es el electrón. La carga está cuantizada, siendo un múltiplo positivo o negativo del valor absoluto de la carga de un electrón. Y se puede expresar de la siguiente forma. N por Q, siendo N cualquier número entero, incluido el 0. La unidad de carga en el Sistema Internacional de Medida es el coulomb, que se representa por una letra C mayúscula. Y es la carga obtenida al reunir 6.24 por 10 a la 18 electrones. Con mayor frecuencia se utilizan los siguientes submúltiplos. El milicoulomb, que es igual a 1 por 10 a la menos 3 coulomb. El microcoulomb, que es igual a 1 por 10 a la menos 6. El nanocoulomb, que es igual a 1 por 10 a la menos 9. Y el picocoulomb, que es igual a 1 por 10 a la menos 12. Hasta aquí vamos a dejar esta parte de carga eléctrica. En el siguiente video hablaremos sobre las formas para electrizar un cuerpo. Hasta la próxima. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video. En este problema vamos a obtener la magnitud y la dirección de la fuerza de la carga 1 debido a la carga 2. Bien, para esto, ¿qué necesitamos como antecedente? Bueno, nosotros necesitamos la constante de proporcionalidad del vacío. Nosotros tenemos acá que va a ser igual a 1 sobre 4pi por epsilon 0, y esto va a estar dado en coulomb cuadrado sobre newton por metro al cuadrado, ¿sí? Bien, en otras palabras, si nosotros hacemos esta operación, esto pues es un antecedente, pero lo estoy poniendo para que lo tomen en cuenta. El valor de
epsilon, por favor, consúltenlo. Y nosotros tenemos que K es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ajá. Bien, nosotros para resolver este problema vamos a utilizar la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? Bueno, nos dice que si nosotros vamos a tener nuestra constante, que es en el vacío, vamos a decir que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos Q1 y Q2 al subproducto entre el cuadrado de la distancia que los separa. Eso es R cuadrada. Y esto, para obtener su dirección, pues su módulo. Bien, ahora vamos a sustituir valores de nosotros, los que tenemos aquí. Y bueno, primeramente la constante, nosotros tenemos que es 9 por 10 a la 9. No voy a poner ahorita las unidades, eso lo vamos a tomar más adelante. Y a continuación nosotros tenemos que es Q1, que vale 100 nanocoulombs. Esto lo tenemos que pasar a coulombs para que nos dé el resultado en estas unidades, ya que aquí no tenemos nanocoulomb, sino coulomb. Esto, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Bueno, por 100. Esto por 10 a la menos 9. ¿Debido a qué? A que un nanocoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Bien? Entonces eso es lo único que estamos haciendo aquí. Ahora igualmente por Q2. ¿Q2 cuánto vale? 25 por 10 a la menos 9. Y todo esto nosotros lo vamos a dividir entre R cuadrada. Aquí está dado nuestro sistema y lo tenemos en centímetros. Obviamente pues aquí nosotros lo tenemos en metros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues pasarlo a metros. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 unidades en centímetros. Eso quiere decir que nosotros tenemos 0.04 metros. Esto ya está dado en metros. Y esto nosotros lo tenemos que elevar al cuadrado. Bien, voy a borrar aquí la magnitud de las cargas. Espero que ya la hayan anotado. Bueno, si es que la anotan, ¿no? Y bueno, esto por su vector unitario. El vector unitario, ¿dónde lo vamos a sacar? Pues precisamente de aquí, ¿no? Nosotros tenemos que la carga Q1 y Q2 son positivas. Eso quiere decir que se van a repeler. Entonces la carga Q1, pues aquí está la flechita, va a ir hacia abajo. Y la carga Q2 hacia arriba. Eso quiere decir que si nosotros lo tomamos en términos de vector unitario, sería en el plano J. Pero como esta es hacia abajo, nosotros tenemos un vector unitario en menos J. Bien, entonces lo vamos a poner aquí como menos J. Y esto así. Su vector unitario. Y bien, ahora voy a borrar la constante. Y el valor que nos da la calculadora haciendo esta operación es igual a 14 por 10 a la menos 3 J menos J, y esto dado en newtons. Sí, esto se puede expresar de esta manera, pero como propiamente se puede decir que esto está multiplicando, lo que nosotros podemos hacer es pasar este menos que tenemos aquí, aquí. Y ahora tenemos que si la fuerza de 1 debido a la carga 2 es igual a menos 14 por 10 a la menos 3 en dirección J newtons. Este sería el resultado. Una carga puntual de 36 microcoulombs se coloca a 80 milímetros a la izquierda de una segunda carga de menos 22 microcoulombs. Nos preguntan, ¿qué fuerza se ejerce sobre una tercera carga de 10 microcoulombs colocada en el punto medio? Bien, vamos a ver la solución de este ejercicio. Primero, entonces, vamos a identificar el concepto involucrado o los conceptos involucrados para la solución del ejercicio.
Aquí básicamente lo que tenemos que aplicar entonces es la ley de Coulomb. Identificado el concepto, entonces pasamos al segundo punto y es a plantear el problema. Aquí entonces conviene que hagamos un gráfico porque esto nos va a ayudar a visualizar mucho mejor la situación. Esa es siempre mi recomendación cuando tengamos un problema o ejercicio que resolver en física en general. Seguidamente vamos a recordar cuáles son las ecuaciones que están involucradas en la solución del ejercicio. Entonces vamos a hacer un gráfico. Entonces el ejercicio nos dice básicamente que hay tres cargas. La primera está a 80 milímetros a la izquierda de una de 22 microcoulombs. Entonces vamos a decir que aquí está la primera carga, que a 80 milímetros, es decir, a la derecha, está la otra de 22 microcoulombs. Entonces vamos a decir que esta es de 36 microcoulombs, que esta es de menos 22 microcoulombs, es decir, es negativa. Y que en el centro vamos a ubicar una de 10 microcoulombs. Aquí tendríamos una carga de 10 microcoulombs. Revisando entonces la información vemos que la distancia que hay entre estas dos cargas, entre Q1 y Q2, son 80 milímetros. Esa es la distancia que existe entre las dos. Y que la tercera carga, que la llamaremos Q3, entre la Q2 y la Q3 y la Q1 y la Q3 habrán 40 milímetros puesto que está en el punto medio. Es decir, que entre estas dos cargas van a existir 40 milímetros. E igualmente para este lado también. Bien, ya tenemos ahí las distancias y cómo clasificamos las cargas como Q1, Q2 y Q3 respectivamente. Ahora vamos a ver los vectores que están influyendo allí, las fuerzas vectoriales que están influyendo allí. Entonces, recordemos lo siguiente. La carga Q1 es positiva, la carga Q3 también es positiva y la carga Q2 es negativa. Entonces recordemos que por la ley de Coulomb, cargas que tengan el mismo signo se repelen. Es decir, que entre la carga Q1 y Q3 va a existir una fuerza de repulsión de igual magnitud, pero de diferente sentido. Entonces tendríamos esta situación. Entonces, esta sería la fuerza F3,1 y esta sería la fuerza 1,3. Similarmente, para las cargas Q3 y Q2, de acuerdo a la ley de Coulomb, como tienen diferentes signos, es decir, una es positiva y la otra es negativa, van a haber fuerzas de atracción, es decir, que entre estas dos cargas va a haber una fuerza de atracción, es decir, una fuerza en este sentido y la otra fuerza vamos a dibujarla aquí debajo, pero suponemos que está saliendo de la misma carga y que llamaremos F3,2 esta y esta F2,3. Eso es. Con eso en mente, entonces ya sabemos cuál será la fuerza que se ejerce sobre la tercera carga. Entonces, con eso en mente, la fuerza total que se ejerce sobre la tercera carga va a ser la suma vectorial de F1,3 más F2,3. Es decir, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3, que está en color azul, más la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3, respectivamente. Eso sería entonces vectorialmente hablando. Es decir, como están en el mismo sentido, pues se suman linealmente. ¿Ok? Eso es básicamente. Aquí tenemos que recordar entonces que la ley de Coulomb nos dice que la fuerza F que existe entre dos cargas cualquiera está dada por la relación K, Q1 por Q2, suponiendo que tenemos una carga Q1, Q2, sobre la distancia entre 1, 2 al cuadrado que existe entre las dos cargas, donde K es una constante y tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Eso es lo que necesitamos entonces para resolver el ejercicio. Entonces note que la fuerza total es la suma de F1,3 más F2,3. Eso es básicamente. Bien, vamos a entonces con eso en mente a pasar ya a la solución del ejercicio. El tercer punto es la solución del ejercicio como tal. Entonces, ¿qué datos nos da el problema? Pues tenemos que la distancia que hay entre las cargas Q1 y Q3, es decir, R1,3, es igual a la distancia que hay entre las cargas R2,3 y es igual a R e igual a 40 milímetros. Pero como nosotros tenemos la constante en el sistema internacional dado en newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, conviene que estas dimensiones de milímetros las pasemos a metros. Entonces 40 milímetros equivale a 4 centímetros y eso a su vez es igual a 0.04 metros. ¿Ok? Y ahí ya la tenemos en metros, esa distancia, que es igual para la carga Q3 con respecto a 1 y la carga Q3 con respecto a Q2. Esa es la misma distancia. Ok, muy bien. Luego vamos a decir entonces que la fuerza total, F o la magnitud, que ya sabemos que la dirección es igual, entonces simplemente se suman, va a ser igual a F1,3, que va a ser a la constante K por la carga Q1 por la carga Q3 sobre R1,3, más la constante K, que sería por la carga Q2
y por la carga Q3 sobre R23. Entonces ahí tenemos F1, 3 y F2, 3 respectivamente. Muy bien. Reemplazando los datos que tenemos, tendríamos entonces que la fuerza total va a ser igual a K, es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por Q1, que vale 36 microcoulombs, pero va a ser 36 por 10 a la menos 6 coulombs, porque recuerde que micro es 10 a la menos 6. Entonces ahí convertimos de una vez esa unidad y luego decimos que la carga Q3 es la que está en el centro, vale 10 microcoulombs. 10 por 10 a la menos 6 coulombs para que la tengamos de una vez en las unidades compatibles con la constante K. Sobre el radio, que ya lo convertimos a metros y es 0.04 metros elevado al cuadrado. Ese sería lo correspondiente a la fuerza 1, más la fuerza 2, que sería la fuerza 2,3, que sería la misma constante K, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado y por la carga Q2, pero la carga Q2 es 22 por 10 a la menos 6 coulombs porque es 22 microcoulombs. Note que estamos hallando la magnitud, no tenemos en cuenta el signo, ¿ok? Como las dos fuerzas van en el mismo sentido, las que están actuando sobre la carga Q3, entonces basta con que hallemos la magnitud, la sumamos y listo, ¿ok? Si estuvieran en diferente sentido, hallaríamos la magnitud con el signo correspondiente, es decir, tendríamos en cuenta el signo y haríamos la diferencia, ¿ok? Tengan muy en cuenta eso. Multiplicado por la carga Q3, que son los mismos 10 microcoulombs, es decir, 10 por 10 a la menos 6 coulombs, sobre el radio al cuadrado, que es 0.04 metros al cuadrado. Simplificando todas esas operaciones matemáticas, tenemos que la fuerza total sobre la carga Q3 sería entonces. Arriba, ¿qué tendríamos? Note lo que vamos a hacer aquí para que no cometamos errores. Muchos estudiantes me hacen comentarios en otros videos que he hecho y efectivamente uno a veces comete errores. De hecho, yo cometí un error en un video, pero vamos a ver un método sencillo para que no cometamos errores. Entonces, multiplicamos 9 por 36 para la primera parte, 9 por 36 y por 10. Y eso me va a dar 1980. Entonces 1980 por 10, entonces note 10 a la 9, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6. Coloco la misma base que es 10 y sumo los exponentes, entonces sería menos 6 y menos 6 me da menos 12, más 9 me da menos 3. Muy sencillo, ¿verdad? Sobre 0.04 al cuadrado que sería 0.016 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces note lo siguiente acá. Metro cuadrado con metro cuadrado la constante se cancela. Note el punto. Metro cuadrado con metro cuadrado acá se cancela. Coulomb cuadrado con coulomb cuadrado de este producto se cancela y me quedan las unidades en newtons efectivamente. Entonces unidades de newtons. Más el otro producto. Entonces el otro producto sería 9 por 22 por 10. Eso me daría 3240. Por 10 a la, lo mismo, menos 6 y menos 6 me da menos 12, más 9 me da menos 3. Y sobre 0.016. Igual, cancelé las unidades, fue del de abajo, pero es el mismo proceso para el de arriba igual. Entonces fíjese, coulomb cuadrado con el coulomb cuadrado de este producto se cancela, metro cuadrado acá, metro cuadrado se cancela y fíjese que todo nos queda en newtons. Entonces ahí estamos sumando newtons, es decir, la ecuación es dimensionalmente compatible, ¿ok? De acuerdo al análisis dimensional que hemos visto previamente en otros videos. Bien, continuamos entonces. La fuerza total va a ser igual, sumando esas dos cantidades, entonces fíjese lo siguiente. Esas dos cantidades, 1980 y 3240, serían 5220 por 10 a la menos 3 sobre 0.016. Pero 5220 por 10 a la menos 3, ¿qué es? Esto es un newton, recuérdelo. Va a ser igual a correr la coma 3 espacios, ¿ok? Es decir, hacia la izquierda. Entonces quedaría 5.22 sobre 0.016 newtons, ¿ok? ¿Y eso a qué nos lleva? Entonces nos lleva a que la fuerza total va a ser igual a 1440 newtons. Y esa es la respuesta que estamos buscando. La fuerza total que se ejerce sobre la carga 3, producto de la fuerza de la carga 1 y de la carga 3. Para los que no vieron cómo convierto 5220 por 10 a la menos 3, el 10 a la menos 3 lo puedo bajar al denominador y me queda el equivalente a dividir 5220 sobre 1000. Esto es otra forma de verlo, entonces da 5.22 sobre 0.016. Eso me da 1440 newtons. Como ven, es fácil, muy fácil. El cuarto punto, como siempre, entonces es evaluar las respuestas. Siempre, por favor, deténganse un momento a ver si lo que hicieron tiene lógica, si las unidades son consistentes, si todo tiene sentido, si las operaciones nos quedaron bien hechas, si el planteo está correcto. Eso nos ayuda a ver si lo que hicimos tiene razón de ser o no. ¿Ok? Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Espero verlos pronto por aquí. Sigan apoyando este proyecto, inviten a más personas y los veo pronto por aquí. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.